Nothing goes the way I hope it does. Wish I could control the odds. In my head I guess it's easy, but reality is not. I wish I could let go from the get-go. Then maybe I'll fall in love on the first try. Spend forever with whoever first catches my eye. Wish I had beginner's luck this time. Sucks I'm not a lucky guy. Maybe I'll fall in love on the first try. Spend forever with whoever first catches my eye. Wish I had beginner's luck this time. Sucks I'm not a lucky guy. Bueno, pues ante todo muchas gracias a los medios de comunicación locales por venir a acompañarnos en esta jornada electoral, ya a escasos 3 días prácticamente de que se celebren las elecciones el próximo domingo, y hoy tenemos la suerte en Aspe de que estamos muy bien acompañados con Ángeles Quiles, candidata número 5 al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, Adela Pedrosa, candidata número 2 también al Senado por la provincia de Alicante, y Pablo, también de Elche, candidato número 1 al Senado y que ya en esta corta legislatura pasada fue senador y estuvo en Madrid batiéndose el cobre por los intereses de nuestra provincia, de nuestra comarca y también concretamente de nuestro pueblo en cosas que nos interesan mucho como es la agricultura y es el agua, temas capitales. Venimos a contar un poco a los vecinos de Aspe la necesidad de ir a votar el domingo, la necesidad imperiosa que tiene España por desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y la necesidad de que para eso suceda, pues no hay otra opción que votar al Partido Popular. Pero yo ya he hecho un poco de anfitrión, os he presentado a las personas que me acompañan y dejo que sea Pablo, candidato número 1 al Senado por la provincia de Alicante, quien pues nos explique un poco por qué estamos aquí y la importancia de la jornada electoral del domingo. Pablo. Gracias a Adela, gracias a Ángeles, compañeras, y gracias también a los miembros del Grupo Popular que hoy nos acompañan en esta visita, que yo creo que es muy importante y además es necesaria y obligatoria. Efectivamente, ha comentado Sergio, tengo el honor de ser el número 1, de ostentar el número 1 por el Senado por la provincia de Alicante, pero también quiero reivindicar el número 1 al Senado por lo que implica el Vinalopó, ¿no? Junto con Adela. Y es que el Vinalopó, este río que vincula a nuestros municipios, que vincula a Elche, que vincula a Aspe, de hecho lindamos, ¿verdad? Somos 2 términos hermanos, 2 municipios hermanos. Yo creo que también sirve de nexo de unión, no solamente política, sino además de territorial, política y de aspiraciones legítimas para con esta tierra, para con esta provincia y para con los que configuramos la Comunidad Valenciana y por supuesto el contexto nacional. Efectivamente, el próximo domingo nos jugamos mucho. Tenemos una segunda oportunidad, nosotros lo decimos, bien, es una segunda oportunidad que nos ha, entre comillas, regalado el señor Sánchez. Nosotros creemos, estamos convencidos de que el día 28 de abril el propio Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales de nuevo por sus cálculos políticos y sus miras, desde mi punto de vista, absolutamente cortoplacistas, ¿no? Bien, pues esa visión de marketing, de mero marketing y de irresponsabilidad ha hecho que estemos en una segunda convocatoria electoral, pero creo que puede hacer que el próximo domingo las cosas cambien. Y es que el próximo domingo de las urnas salga un proyecto capitaneado por el mejor capitán del barco, que es España, que nosotros creemos que es el mejor garante del futuro, de la esperanza y del destino, el mejor destino para todos los españoles, que es Pablo Casado. Y efectivamente lo hacemos desde esta provincia, desde este municipio, desde esta comarca, desde todo el entorno de la ribera del Vinalopó, fundamentalmente para intentar dar motivos, dar razones a los posibles y a los votantes del Partido Popular en el municipio de Aspe, también a los agricultores, también a todos aquellos que están luchando día a día por sacar adelante pues su medio de vida, su propia forma de entender la vida, y desde luego para todos aquellos que a día de hoy todavía no tengan claro cuál va a ser el sentido de su voto, ¿no? Hoy estamos en Aspe y lo hacemos reivindicando la importancia del agua, del sector primario en esta tierra, en la provincia, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España. Como ha comentado Sergio, tuvimos ocasión a final de agosto de reunirnos con los productores de la uva de mesa y adquirimos un compromiso que fue plantear al Senado, el Senado del Reino de España, una serie de medidas que también tuvieron eco en el Congreso de los Diputados. En aquella reunión en la que estuvo presente Sergio, también nos reunimos los 3 diputados del Partido Popular por la provincia de Alicante, con un objetivo claro: elevar las reivindicaciones de los productores de todo el entorno del Vinalopó,
reivindicaciones que están relacionadas con el gobierno de la nación, reivindicaciones encaminadas directamente a poder tirar para adelante con sus propias producciones, con sus propios ámbitos, con sus propias empresas, efectivamente, y para poder sacar adelante un sector que consideramos esencial. Los agricultores en aquel día también nos planteaban su preocupación por el agua, que no nos engañe nadie y que nadie nos dé ninguna lección. El único partido que trabaja seriamente, el único partido que no hace demagogia, el único partido que llega a acuerdos y el único partido que ha blindado el trasvase del Tajo Segura es el Partido Popular. Y el único partido que garantiza la llegada del agua, también en este caso del Júcar Vinalopó, y el único partido que en su momento ha garantizado la llegada del agua desde el Ebro a nuestra tierra. Otros partidos ahora se han sumado o se han subido al carro en favor de los trasvases, defendiendo los trasvases. Nosotros lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo siempre. Defender los trasvases, tal como nos piden los agricultores, como nos piden los productores de uva de mesa, como nos piden en definitiva todos los relacionados con el importantísimo sector económico, sector primario, que es una de las claves del presente y del futuro de nuestra tierra. Y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos que reivindicar sin ningún tipo de complejo y con contundencia, como está haciendo Sergio aquí en Aspe, como está haciendo Adela en Elda, como está haciendo María Ángeles en su municipio y como vamos a hacer desde el Senado y el Congreso esta próxima legislatura. Por tanto, próximo domingo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de nuevo para poder conformar un gobierno de esperanza. No se trata de votar contra nadie, se trata de votar a favor de, y a favor de la responsabilidad, a favor del futuro, a favor de la esperanza y a favor de España, que de eso se trata, y por tanto depositar nuestra papeleta en favor de Pablo Casado. Se trata de votar por la suma, votar por la unidad. Como todos sabéis, hasta el pasado mes de septiembre, mes de octubre, nuestro proyecto político propuso a las demás fuerzas políticas conformar ese proyecto, un proyecto España Suma, que tendría a aglutinar a todos los partidos de centro derecha. Ya sabéis perfectamente que los otros dos partidos invitados no quisieron sumarse a ese proyecto de unidad y a ese proyecto, en definitiva, de esperanza para los españoles. Bien, hoy día el único proyecto que garantiza la suma realmente del voto de centro-derecha es el proyecto que encabeza Pablo Casado, es el proyecto, en definitiva, del Partido Popular. Y eso lo tenemos que explicar y lo tenemos que decir sin ningún tipo de complejo. España Suma es el Partido Popular. Y si España suma, sumamos todos, porque el futuro del país tiene una mejor proyección. El próximo domingo hay que ir a votar, hay que hacerlo con ilusión, con esperanza y por la unidad. Tanto el Senado como el Congreso son las dos instituciones más importantes del país. El Congreso, como todos sabemos, es el que elige al presidente del gobierno, pero el Senado tiene un papel esencial, porque es la Cámara de Representación Territorial. No solamente de la provincia de Alicante, sino también, como he dicho al principio, de nuestro municipio, del municipio de Aspe, del municipio de Elche y de todos los municipios que conformamos el entorno, la ribera del río Vinalopó, este valle del río Vinalopó que tan importante es a nivel económico, a nivel agrario, a nivel industrial. Por eso el próximo domingo les invito a todos los vecinos de este municipio a que salgamos a votar, a que lo hagamos con convicción, con esperanza y que lo hagamos por una España mejor. Por eso creemos, Sergio, que era necesario estar aquí hoy a acompañarte, exponer, proponer, dar motivos para que los habitantes de Aspe elijan a nuestro proyecto político el próximo domingo 10 de noviembre.